Hermanos y hermanas en Cristo, nos reunimos hoy en el canal para recordar los últimos momentos de nuestro Señor Jesús en la cruz. Quisiera dirigir nuestra atención a un detalle que, aunque pequeño en apariencia, lleva consigo un significado profundo y significativo, el vinagre que fue ofrecido a Jesús antes de expirar su último aliento. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si no lo haces, puede que hoy no tengas la bendición de Dios. Únete y mantén la fe viva cada día. En los relatos de la crucifixión descritos en los Evangelios, observamos cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, experimentó terribles sufrimientos físicos y espirituales. Uno de los episodios más impactantes es el momento en que Jesús, agonizante en la cruz, pidió algo de beber. El Evangelio de Juan nos cuenta, Jesús, sabiendo que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliera, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon una esponja en vinagre, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Juan 19 2.28-29. Este pasaje intrigante y profundo, deja entrever un simbolismo denso que merece nuestra reflexión. La primera pregunta que podríamos hacernos es, ¿por qué vinagre? Para comprender esto, es importante recordar el contexto histórico y cultural. El vinagre en los tiempos bíblicos no era solo un producto doméstico común, también tenía usos medicinales y era un líquido que los soldados romanos solían consumir como parte de su ración diaria. No es casualidad que el vinagre estuviera disponible en ese momento crítico. Ofrecer vinagre a una persona agonizante podría haber tenido un doble propósito, mitigar temporalmente la sed y, en cierto modo, agravar el sufrimiento al ser una bebida amarga. Recordemos las palabras del salmista en el Salmo 69 2.21, me dieron hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús conocía bien las Escrituras y comprendía que su sacrificio estaba enraizado en el cumplimiento de las profecías. Su sed era tanto física como espiritual, manifestando la profundidad de su humanidad, y su total entrega a la misión divina. Al expresar su sed, nos revela su participación completa en nuestra condición humana, sufriente y limitada. El acto de recibir vinagre, en lugar de una simple y cálida agua, suscita una reflexión sobre la naturaleza de su sufrimiento. No solo soportó el dolor físico de los látigos y los clavos, sino que también aceptó las muestras más amargas de la humanidad, el rechazo, la burla y la indiferencia. Cuando observamos ese gesto de ofrecerle vinagre, no podemos evitar percibir la crueldad velada y la falta de compasión de aquellos presentes, lo que intensifica el sacrificio de Jesús y nos arroja una mirada sincera a la condición humana. Además, este momento nos invita a considerar el cumplimiento de las Escrituras y el destino divino que Jesús abrazó con plena conciencia. La alusión al vinagre en el Salmo 69, y su apariencia en la crucifixión no son meras coincidencias literarias sino manifestaciones completas de la soberanía de Dios, que supervisa cada detalle de la historia de la redención hasta su conclusión. En cada gota de vinagre que tocó los labios resecos de Cristo, vemos un testimonio de la verdad eterna de las Escrituras, y la realización perfecta de la voluntad de Dios. Para muchos de nosotros, la empatía hacia este acto puede inspirar una reflexión profunda sobre nuestras propias respuestas al sufrimiento y al sacrificio. Ante el dolor de otros, a menudo encontramos la tentación de ofrecer soluciones rápidas y, a veces, insuficientes, en lugar de brindar el auténtico consuelo que se necesita. Así como el vinagre no sació la sed de Jesús, nuestros gestos superficiales y carentes de verdadero amor puede que no consuelen verdaderamente a quienes lo necesitan en nuestro entorno. Es pues, en el sencillo acto de ofrecer vinagre, donde se amalgaman el cimiento de la profecía antigua, la realidad del sufrimiento humano y el vasto significado de la pasión de Cristo. Cada uno de estos elementos nos ofrece una pieza en el profundo mosaico de la crucifixión, y nos presenta una pregunta continua sobre cómo entendemos y vivimos el sacrificio de Jesús en nuestras propias vidas. Era ciertamente un detalle que podría haber pasado desapercibido, pero en la vastedad de las Escrituras, recordemos siempre que cada acto lleva una profundidad que va más allá de lo inmediato. Así, cuando reflexionamos sobre ese momento en la cruz, no solo recordemos el dolor que soportó Jesús, sino también la fidelidad inquebrantable a su misión de redención y amor incondicional por cada uno de nosotros. Que sigamos meditando en este aspecto fundamental de la historia de la crucifixión mientras continuamos nuestros actos de devoción y amor cristiano. Escribe un extenso texto que introduzca el tema principal sobre el significado del vinagre que tomó Jesús antes de morir.
No concluyas el tema a los asistentes de la misa. En aquellos tiempos en Judea, el pueblo judío vivía bajo el dominio del Imperio Romano. La región era un hervidero de tensiones políticas y religiosas. La Pax Romana, aunque traía cierta tranquilidad y prosperidad, también imponía una pesada carga tributaria y una implacable represión contra cualquier disidencia. Pilato, el prefecto romano a quien se le había confiado el gobierno de Judea, tenía la difícil tarea de mantener el orden entre una población que anhelaba libertad, y que estaba profundamente arraigada a sus tradiciones religiosas. Jesús de Nazaret emergió en este contexto, predicando un mensaje de amor, perdón y el reino de Dios. Sus enseñanzas, sus milagros y su creciente popularidad entre las multitudes empezaron a preocupar tanto a las autoridades romanas como a las élites religiosas judías. Los fariseos y saduceos, los principales grupos religiosos de la época, veían en Jesús una amenaza a su autoridad y a las leyes de Moisés, Mateo 26 2.34. Ellos temían que la influencia de Jesús, que algunos llegaban a llamar el Mesías, desencadenara un levantamiento y atrajera la ira de Roma, con consecuencias catastróficas para el pueblo judío. La última Pascua de Jesús fue particularmente significativa. Él ya había predicho varias veces su sufrimiento y muerte, Mateo 16:21. Durante la cena de la Pascua, que sería conocida como la Última Cena, Jesús instituyó la Eucaristía, ofreciendo pan y vino como su cuerpo y su sangre, un acto que sería recordado por los creyentes a lo largo de los siglos. Fue en esta cena donde Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, se reveló como el traidor, luego de haber pactado entregar a Jesús a las autoridades religiosas por 30 piezas de plata. Mateo 26 2.14-16. Tras la cena, Jesús y sus discípulos se dirigieron al huerto de Getsemaní, un lugar de oración y reflexión. Allí, Jesús experimentó una agonía profunda, consciente del sufrimiento que se avecinaba. Oró fervientemente al Padre, pidiendo que, si fuera posible, se apartara de él el cáliz de sufrimiento, pero aceptando la voluntad divina. Mateo 26 2.39. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando Judas llegó con una multitud armada, identificando a Jesús con un beso, señal que había acordado con los que venían a arrestarlo. Mateo 26 2.47-49. A partir de ahí, Jesús fue llevado ante el Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos. Allí, él enfrentó acusaciones de blasfemia y fue condenado a muerte por proclamarse el Hijo de Dios. Mateo 26 2.63-66. Sin embargo, el Sanedrín no tenía la autoridad para ejecutar la pena de muerte, por lo que llevaron a Jesús ante Pilato. Los líderes religiosos argumentaron que Jesús se proclamaba rey de los judíos, una amenaza directa al emperador romano. Lucas 23 2.2. Pilato, dudoso de la culpabilidad de Jesús, y perturbado por un mensaje inquietante de su esposa sobre tener nada que ver con este justo, Mateo 27 2.19, trató en vano de liberar a Jesús. Ofreció soltar a Jesús o a Barrabás, un notorio criminal, según la costumbre de liberar un prisionero en la Pascua. Mateo 27 2.15-17. Pero la multitud, incitada por los líderes religiosos, eligió a Barrabás y clamó por la crucifixión de Jesús. Mateo 27 2.20-23. La flagelación que Jesús sufrió fue brutal. Los soldados romanos, expertos en la tortura, lo golpearon con látigos que tenían incrustaciones de hueso y metal, desgarrando su carne. Le colocaron una corona de espinas, azotándolo y mofándose de su realeza. Mateo 27 2.27-30. Cargado con su propia cruz, Jesús fue llevado al Gólgota, el lugar de la calavera, desde donde sería crucificado. Juan 19:17. La crucifixión era una forma de ejecución reservada para los peores criminales y los esclavos. Consistía en una muerte lenta y dolorosa, con la víctima colgada de clavos en las muñecas y los pies, sufriendo una agonía prolongada por el peso de su propio cuerpo. Jesús fue crucificado entre dos ladrones, y sobre su cruz, Pilato escribió una inscripción en hebreo, latín y griego: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Juan 19 2.19-20. A pesar del sufrimiento indescriptible, Jesús pidió perdón para sus ejecutores. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Desde la cruz, Jesús pronunció 7 frases significativas. Entre ellas, expresó su abandono: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Mateo 27 2.46, y finalmente, sus últimas palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas 23:46. A las 3 de la tarde, Jesús exhaló su último aliento, y en ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, simbolizando que el acceso a Dios ya no estaba limitado a unos pocos, sino abierto a todos, Mateo 27 2.50-51. José de Arimatea, discípulo secreto de Jesús, pidió permiso a Pilato para retirar el cuerpo y darle sepultura. Junto a Nicodemo, otro seguidor, envolvieron el cuerpo de Jesús en lienzos y especias, según la costumbre judía, y lo colocaron en un sepulcro nuevo, en un jardín cercano, Juan 19 2.38-42. La piedra rodó, sellando el sepulcro, mientras los guardias romanos se encargaban de vigilar para evitar cualquier intento de robo del cuerpo, Mateo 27 2.65-66. El contexto histórico y cultural de la crucifixión de Jesús, una mezcla de dominación romana y fervor religioso judío, creó un escenario en el que se desarrollaron los eventos que cambiaron la historia. La crucifixión no solo fue un castigo físico sino un acto con profundas repercusiones espirituales, que trascendieron el tiempo y continúan resonando en la fe de millones en todo el mundo. El papel del vinagre en la antigüedad era multifacético, sirviendo tanto en contextos culinarios como medicinales y religiosos. Su uso y significado son variados y profundamente simbólicos en la Biblia. El vinagre es esencialmente un producto de la fermentación de vino o de otras sustancias, lo cual lo conecta estrechamente con la vida diaria de la gente en tiempos bíblicos, al igual que con momentos significativos en las historias sagradas. Uno de los usos más conocidos del vinagre en la Biblia se encuentra en el relato de la crucifixión de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 29, se menciona, había allí una vasija llena de vinagre, entonces empaparon una esponja en vinagre, la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Aquí, el vinagre se presenta en un contexto de sufrimiento, al ofrecerse a Jesús en sus últimos momentos. Este acto no es meramente una cuestión de compasión o burla. El vinagre, en su aspereza y acidez, simboliza un amargo final y se opone al vino que muchas veces simboliza celebración y alegría. En otro pasaje, en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 36, se menciona una circunstancia similar aunque con una ligera diferencia, corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Aquí, nuevamente, el vinagre representa el sufrimiento y la burla en el contexto de la crucifixión. Algunos estudiosos sugieren que estas acciones también hacen eco al Salmo 69 2.21, que dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sin embargo, el vinagre no se limita a estos eventos trágicos. En el Antiguo Testamento, vemos que el vinagre era también una bebida común. En el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 14, Boaz invita a Ruth a ven aquí, y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Este ejemplo muestra que el vinagre estaba presente en los momentos cotidianos y en contextos de hospitalidad. A diferencia de su uso más sombrío en el Nuevo Testamento, aquí el vinagre es parte de una comida, proporcionando en este caso una imagen de provisión y generosidad. El vinagre también tenía propiedades medicinales reconocidas en la antigüedad. Su acidez natural lo hacía útil para desinfectar y limpiar heridas, aunque su uso en la medicina antigua no se detalla en los textos bíblicos, es importante entender que era conocido por estas propiedades. Esto ayuda a comprender que su ofrecimiento a Jesús podría haber sido visto no solo como un acto de burla, sino también como un intento rudimentario de proporcionar algún alivio. En el simbolismo bíblico, el vinagre contrasta poderosamente con el vino. El vino a menudo simboliza la bendición y el pacto, como en el caso de la última cena, en la que Jesús toma el vino, y declara que este es su sangre del nuevo pacto, Mateo 26 2.28. Por otro lado, el vinagre, derivado del vino pero con una transformación que le otorga una cualidad amarga, puede representar sufrimiento y rechazo. Esta dicotomía sirve para resaltar el sacrificio y el dolor en contraste con la alegría y la redención que el vino simboliza. Un último aspecto a considerar es el rol del vinagre en la purificación y el mantenimiento. Las propiedades ácidas del vinagre hicieron de él un agente útil para limpiar, desinfectar y conservar alimentos, especialmente en un clima cálido donde la preservación de la comida era un desafío constante.
En su capacidad de conservar y limpiar, el vinagre puede también ser visto como un símbolo de la purificación y la preservación espiritual, un pequeño pero significativo eco en los actos de la vida cotidiana que reflejan mayores verdades espirituales. Así, el vinagre en la antigüedad no era simplemente un recurso material, sino que estaba entretejido en el tejido espiritual y social. Desde su uso en la crucifixión, que representa un momento de profundo sufrimiento y sacrificio, hasta su papel en la vida diaria y la hospitalidad, el vinagre es un símbolo robusto, y de múltiples facetas en la narrativa bíblica. En el grave y sombrío escenario del Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, emerge un elemento que, aunque simple, cargado de simbolismo, el vinagre. Profundicemos en los relatos de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y observemos cómo este humilde líquido jugó un papel en ese inefable momento. En el Evangelio de Mateo, uno puede imaginar la escena en que Jesús, exhausto y colgado de la cruz, pronuncia las palabras Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27 2.46. En ese momento, se narra, y uno de ellos corrió y tomó una esponja, y la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Mateo 27 2.48. Este acto se realizó en medio de la burla y el escarnio de los presentes, quienes no comprendían la magnitud de lo que estaba sucediendo. El vinagre aquí puede ser interpretado como una muestra del trato rudo y cruel que Jesús recibió, un amargor que simboliza el rechazo y el sufrimiento humano. Mientras tanto, en el Evangelio de Marcos, el relato suena similar. Jesús, en sus últimas horas, exclama también en voz alta, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. Seguido a esto, el evangelista relata, y uno corrió, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Marcos 15:36. La referencia al profeta Elías en este contexto refleja la ignorancia y el escepticismo que rodeaba a Jesús en ese momento, mostrando cómo la misión divina del Salvador fue mal comprendida por aquellos que estaban presentes. En la narración de Lucas, encontramos una perspectiva ligeramente distinta. Lucas describe cómo, mientras Jesús se encontraba en la cruz, los soldados se burlaban de él, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Lucas 23:37. Luego, nos transmite la escena donde los soldados le ofrecieron vinagre, Lucas 23:36. Aquí, el acto es parte del desprecio y la humillación infligidos a Jesús, subrayando la extrema inhumanidad de su condena. El vinagre no es ofrecido como un alivio, sino como una burla más a su realeza proclamada. En el Evangelio de Juan, el escenario se desenvuelve con un detalle que destaca la divinidad de Jesús hasta en el momento de su muerte. Juan nos ofrece una mirada con un sentido más profundo y sutil del significado del vinagre. En su relato, se dice que, después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas ya estaban consumadas, para que la escritura se cumpliera, dijo, tengo sed, Juan 19:28. Al escuchar esto, había allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon una esponja en vinagre, y poniéndola en una rama de hisopo, se la acercaron a la boca, Juan 19:29. En respuesta a la declaración de Jesús, tengo sed, el acto de ofrecerle vinagre se vuelve otra manifestación de la profecía cumplida, recordándonos el Salmo 69 2.21 que dice, me dieron hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Juan menciona además que después de recibir el vinagre, Jesús pronunció, consumado es, e inclinó la cabeza y entregó el Espíritu, Juan 19:30. Este acto, aunque impregnado de sufrimiento, es visto como la culminación de la misión redentora de Cristo. No solo es la necesidad física de un moribundo, sino también un símbolo del cumplimiento total de las Escrituras, sellando el propósito divino y mostrando a Jesús como el Mesías prometido, aun en la forma en que se satisface su última necesidad. Así, a través de los diferentes evangelios, el elemento del vinagre se despliega con facetas variadas, pero cohesionadas en un hilo espiritual. Más que un simple líquido ofrecido a un condenado, el vinagre en las narraciones evangélicas se transforma en un símbolo profundo de sufrimiento, burla y cumplimiento de la Escritura, recordándonos el inmenso sacrificio de Jesús para la redención de la humanidad.
Hermanos y hermanas, al estudiar las Escrituras y los registros históricos de nuestra fe, encontramos que algunos elementos aparentemente triviales de la vida cotidiana tienen una profunda significación simbólica y espiritual. Uno de estos elementos es el vinagre. En la cultura hebrea antigua, el vinagre no era únicamente una sustancia utilizada para la alimentación o la preservación de alimentos, su simbolismo extendía su impacto a aspectos éticos y espirituales de la vida de los hebreos. El uso del vinagre aparece en varios contextos en las Escrituras, donde su importancia simbólica puede observarse en relatos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Ruth, se menciona que Bus invita a Ruth a mojar su pan en el vinagre durante el tiempo de la siega. Ruth 2:14. Esta mención, aunque breve, revela la simplicidad y la humildad del alimento disponible, un recordatorio de la vida de trabajo arduo, y de la providencia divina que se manifiesta en los elementos más simples. El simbolismo del vinagre se entrelaza claramente con el sufrimiento y la humildad humana. En Proverbios las 10:26 leemos, como el vinagre para los dientes y el humo para los ojos, así es el perezoso para los que lo envían. Aquí, el vinagre se asocia con una sensación desagradable, una molestia que aparece cuando algo no es como debería ser. Así como beber vinagre puede producir un choque incómodo en los dientes y las encías, la pereza produce frustración y desagrado. Esta comparación enseña una lección moral aplicando un elemento cotidiano conocido por todos. La conexión más profunda del vinagre con su simbología de sufrimiento llega al pináculo en la crucifixión de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, encontramos que en el momento de la crucifixión, a Jesús le ofrecieron vinagre cuando exclamó que tenía sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Juan 19 2:28-29. Este acto merece una reflexión profunda. El vinagre, un líquido agrio y ácido, ofrecido a Jesús en su momento de máxima agonía, simboliza no solo el cumplimiento de las Escrituras sino también la amargura del sufrimiento humano que Cristo absorbió en su sacrificio. La antigua tradición hebrea era rica en simbolismos, y en el trasfondo de estos signos se esconde una enseñanza espiritual. En este contexto, el vinagre también puede representar la purificación y la penitencia. La amargura que siente quien toma vinagre sin diluir puede ser un símbolo del arrepentimiento y la purificación de los pecados. Recordemos que, en tiempos antiguos, la comida y la bebida no solo eran actos para nutrir el cuerpo, sino ritos que podían tener significados espirituales más profundos. En tiempos conflictivos o de prueba, el vinagre vuelve a aparecer como un símbolo de sacrificio y expiación. En Números 6:2.13, encontramos que los nazareos, aquellos que se apartaban a Dios bajo un voto especial, debían abstenerse del vino y de cualquier bebida fermentada, incluidos el vinagre y el mosto fresco. Esta abstinencia simboliza la pureza, la separación del pecado y la dedicación total a Dios. Así, el vinagre, aunque amargo y a veces visto con desagrado, es también un recordatorio constante del sacrificio y el compromiso. En la dinámica social de la cultura hebrea, podemos ver cómo el vinagre, aunque modesto, es un elemento recurrente en las historias y las leyes, señalando la humildad de sus protagonistas y la severidad de la vida rural y en comunidad. Es un recordatorio permanente de la presencia de Dios en los aspectos más humildes de la existencia humana, y una llamada a la reflexión sobre la vida de sacrificio y entrega. Nos enseña que aún en la amargura y el sufrimiento, hay lecciones de fe y devoción que nos acercan más al Creador. Queridos hermanos y hermanas, al reflexionar sobre el simbólico papel del vinagre en nuestra sagrada tradición, recordemos cómo cada elemento, por pequeño que sea, puede tener un significado profundo y transformador en nuestra senda espiritual. Que estos humildes ejemplos bíblicos de vinagre nos guíen en nuestra devoción diaria y nos recuerden la importancia del sacrificio, la humildad y la pureza en nuestro camino de fe. Mientras meditamos en el profundo misterio del sufrimiento y la redención, reflexionamos sobre el momento en el que nuestro Señor Jesucristo, en medio de su pasión, tomó vinagre. En el Evangelio de Juan, se relata, Jesús, sabiendo que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, empaparon una esponja en el vinagre, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
Juan 19 2.28-30. Este acto, aparentemente sencillo, está cargado de significado y vínculos profundos con otras historias bíblicas. Consideremos primero el acto mismo de recibir vinagre. El vinagre, agrio y amargo, simboliza el sufrimiento y la dureza de la travesía que Jesús estaba padeciendo. Este momento nos puede llevar atrás, a la historia del rey David en el Salmo 69 2.21, donde está escrito: «Me dieron hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre». David, en su angustia, sufrió una experiencia que prefigura y anticipa el sufrimiento de Cristo. La conexión muestra cómo las pruebas de los siervos de Dios a lo largo de la historia reflejan, y culminan en la suprema prueba de Jesús. A través de su propio sufrimiento y redención, Jesús abrió el camino para una mayor reflexión sobre estas temáticas en otras narraciones. Job, por ejemplo, es una figura que representa la aceptación y el cuestionamiento del sufrimiento. En los inicios de su historia, Job enfrenta la pérdida de su propiedad, su familia y su salud, preguntándose: ¿por qué la vida me fue concedida? Job 3:20. Este cuestionamiento y sufrimiento de Job, aunque diferente en contexto, refleja la inmensa separación y angustia experimentada por Cristo al llevar los pecados del mundo sobre sus hombros. En el libro de Isaías, el profeta también habló de un siervo sufriente que tomaría sobre sí las iniquidades de muchos. En Isaías 53 2.35, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para recibir el sufrimiento. Se ocultaron de él los semblantes, fue despreciado y no le tuvimos en cuenta. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades, el castigo que nos trae la paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Este siervo sufriente es un claro paralelismo al Salvador en la cruz, cuyo sacrificio trajo redención no solo a unos pocos sino a toda la humanidad. El vinagre dado a Cristo también puede evocarnos el momento en el que los israelitas, tras haber salido de Egipto, sufrían de sed en el desierto. En la historia de las aguas amargas de Mará, Éxodo 15 2.23-25, Moisés arrojó un pedazo de madera en las aguas amargas y éstas se volvieron dulces. Este milagro material de redención del sufrimiento físico a través de un acto proporcionado por Dios tiene un profundo eco en la sustitución del sufrimiento por redención a través del sacrificio de Jesús. Otro paralelo se encuentra en el profeta Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, un simbolismo claro de la muerte y resurrección de Cristo, Mateo 12:40. Jonás, en su aflicción y arrepentimiento, experimentó una forma de sufrimiento y redención que se ve culminada y perfeccionada en la muerte y resurrección de Jesús. Luego, pensemos en el acto de tomar vinagre en la cruz, siendo un punto de redención en medio de un inmenso sufrimiento. Recuerda la institución del pesaje en el Antiguo Testamento, específicamente en Éxodo 12 2.7, donde la sangre del Cordero Pascual se derramó, y se colocó en los dinteles y en los postes de las puertas, protegiendo a los israelitas del ángel de la muerte. Similarmente, Jesús, el Cordero de Dios, Juan 1:29, vertió su sangre para redimirnos de la muerte eterna, señalando el cumplimiento y la restauración prometida desde tiempos antiguos. Por lo tanto, esta escena en la cruz, donde nuestro Salvador acepta el vinagre, no es un evento aislado, sino que está imbuido de una rica red de paralelismos bíblicos y profecías cumplidas. Momentos similares de sufrimiento y redención están entretejidos a lo largo de toda la Escritura, desde Job hasta Jonás, Isaías y David. Jesús, al aceptar el vinagre, condujo todas esas narrativas hacia su apoteosis, llevando a la humanidad desde la condena hacia la esperanza, desde el sufrimiento hacia la redención. En el último aliento de su vida terrenal, Jesús clamó en la cruz y en ese momento pidió que le dieran de beber. Le ofrecieron vinagre, y así se cumplieron las Escrituras en un acto que aparentemente simple estaba profundamente arraigado en las profecías del Antiguo Testamento. La conexión entre este acto y las antiguas profecías es un testimonio revelador de cómo las Escrituras se entrelazaron a través de los tiempos para revelar la verdad divina. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 28 y 29, se menciona explícitamente este acto. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: «Para que la Escritura se cumpliese, tengo sed». Había allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon una esponja en vinagre, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Esta declaración no es una mera coincidencia, sino una clara referencia a las profecías que, siglos antes, habían anunciado este momento específico.
En el Salmo 69 2.21, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, pronuncia una profecía que encuentra su cumplimiento en este acto de Jesús en la cruz. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Este versículo no solo anticipa el sufrimiento del Mesías, sino que detalla cómo le darán vinagre para beber en su agonía, una bebida común entre los soldados romanos para calmar su sed y sus dolores momentáneos. La precisión de esta descripción milenaria se convierte en evidencia palpable del cumplimiento profético en el Nuevo Testamento. Esta entrega del vinagre, administrada por una esponja adherida a una rama de hisopo, también remite a otra señal importante del Antiguo Testamento. En la Pascua judía, como se relata en Éxodo las 12 y 22, los hijos de Israel marcan sus puertas con la sangre del cordero usando ramas de hisopo para que el ángel de la muerte los pase de largo. Aquí, el hisopo es símbolo de purificación y liberación del juicio divino. En el contexto de la crucifixión, el hisopo sobre el que se pone la esponja con vinagre señala simbólicamente a Jesús como el verdadero Cordero Pascual, cuya sangre redime y purifica a la humanidad de sus pecados. A lo largo del ministerio de Cristo, sus acciones y palabras constantemente cumplían las profecías hebreas, y su agonía en la cruz no fue la excepción. El detalle minucioso de cómo se cumplió esta profecía subraya la soberanía y la sabiduría de Dios, quien delineó desde tiempos antiguos el que sería el plan de redención a través de su Hijo. Proferida por labios santamente inspirados, esta profecía y su cumplimiento exacto en Jesús no deja lugar a dudas sobre la divinidad del plan de salvación. Además, cuando observamos la crucifixión en conjunto, encontramos una serie de cumplimientos proféticos que encajan como un rompecabezas divino. En el Salmo 22, un texto mesiánico que describe con vívidos detalles la crucifixión de Jesús, leemos en el versículo 15, «Mi fuerza se ha secado como un tiesto, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte». Aquí, la inminente sequedad y la desesperante sed del Mesías ya se presagiaba, y en Juan las 19 y 28, esa desesperación se hace explícita cuando Jesús dice, «Tengo sed». El vinagre ofrecido a Jesús también puede verse como una señal de la aflicción y la incomprensión que el Mesías experimentaría. En Salmo 69 2.20, se expresa, «El oprobio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Esperé compasión, pero no la hubo, y consoladores, pero no los hallé». A pesar de que el acto de dar vinagre puede parecer un intento de aliviar el sufrimiento, también refleja la indiferencia y el escarnio del mundo hacia el sacrificio del Hijo de Dios. Todo este resonar de profecías resonando fielmente en las páginas del Nuevo Testamento nos lleva a contemplar la incuestionable conexión entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Jesús, con cada uno de sus actos y palabras, revelaba no solo su identidad como el Mesías esperado, sino también la perfecta y soberana voluntad divina. En conclusión, el momento de Jesús tomando vinagre antes de expirar no fue un simple incidente, fue la consumación de una cadena de profecías que nos subraya la fidelidad y la majestuosidad de Dios en su plan perfecto. Este acto, aunque aparentemente sencillo, revela una profundidad trascendental y un cumplimiento preciso de lo dicho por los profetas antiguos, sirviendo como una prueba inequívoca de la naturaleza divina de Jesús y el propósito redentor para toda la humanidad. El vinagre que Jesús tomó antes de morir tiene significados profundos, espirituales y teológicos que se despliegan en las Escrituras, y que reflejan la complejidad y la profundidad del sacrificio de Cristo. En los 4 evangelios se relata este momento crucial. Mateo 27 2.34 nos dice, «Le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no lo quiso beber». Marcos las 15 y 23 también menciona un vino que fue ofrecido a Jesús, mezclado con mirra, que sufrió el mismo rechazo. Sin embargo, es en Juan 19 2.29-30 donde leemos que Jesús, sabedor de que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliera la escritura, «Tengo sed». Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo, «Consumado es». Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. El vinagre, en la tradición judía, ya tenía connotaciones específicas. Era considerado una bebida común entre los soldados y los trabajadores pobres, una mezcla de agua y vinagre conocida como posca. Era refrescante y ayudaba a calmar la sed. Sin embargo, el vinagre que se ofrece a Jesús en este contexto es profundamente simbólico y requeriría un análisis cuidado y reverente.
Primero, el vinagre puede ser visto como un gesto de burla y empeoramiento del sufrimiento. El vinagre en lugar de agua o vino es una elección cruel, dado que agrava la sed y la resequedad de la boca de una persona que ya está en gran tormento. En este sentido, el vinagre simboliza la profundidad de la ignorancia y crueldad humanas frente al sufrimiento divino. Es una figura tangible del pecado de la humanidad, que no solo ignora, sino que agrava la agonía del Redentor. Además, este acto de ofrecer vinagre puede ser interpretado como un cumplimiento de la profecía en el Salmo 69 2.21, donde se dice, «Y para mi sed me dieron a beber vinagre». Jesús tenía un conocimiento profundo de las Escrituras y de su misión divina. En su clamor tengo sed no solo expresa una necesidad física, sino también el cumplimiento de la voluntad de Dios y las profecías que anunciaron su sufrimiento. El vinagre, una vez más, actúa como un símbolo de amargura y sufrimiento, reflejando el cáliz amargo que Jesús debía beber para liberar a la humanidad del pecado. En los evangelios sinópticos, cuando Jesús ora en Getsemaní, pide que, si es posible, pase de él esa copa de sufrimiento, pero finalmente se somete a la voluntad del Padre. Mateo 26 2.39. El vinagre en la cruz es la culminación de esa amarga copa que Jesús aceptó beber por amor y obediencia. Profundizando más en el simbolismo teológico, podemos ver que el vinagre también representa la culminación de la humillación y el vaciamiento de Jesús, el Hijo de Dios, como describe Filipenses 2.2.7-8, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este acto final de probar el vinagre subraya su completa identificación con el sufrimiento humano y su total obediencia hasta el último aliento. La alusión al hisopo en Juan las 19 y 29 añade una capa más de riqueza al símbolo del vinagre. El hisopo tiene connotaciones de purificación y expiación en la Escritura. En el libro del Éxodo, Éxodo 12:22, el hisopo se usó para rociar la sangre del cordero pascual en los dinteles de las casas de los israelitas, protegiéndolos del ángel de la muerte. También en el Salmo 51 2.7, el salmista clama, «Purifícame con hisopo, y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve». Al usar una rama de hisopo para acercar el vinagre a los labios de Jesús, el evangelista Juan sugiere una conexión profunda entre el sacrificio de Cristo y los antiguos ritos de purificación y redención. Jesús, el Cordero de Dios, purifica y redime a través de su sufrimiento. En último término, el vinagre señala el momento de la consumación. Jesús, al recibir el vinagre, pronuncia, «Consumado es». Este momento no es simplemente un acto de rendición física, es la proclamación de la finalización de la obra redentora. El vinagre aquí es el signo del cierre, de la misión cumplida, del triunfo del amor divino a través del sufrimiento humano. La palabra tetelestai, traducida como consumado en el griego original implica que las obligaciones han sido cumplidas en totalidad. Así, el acto de recibir el vinagre representa la totalidad de la entrega de Cristo, una entrega que cierra el capítulo del viejo pacto, y abre el nuevo pacto en su sangre. En esencia, el vinagre tomado por Jesús antes de morir está cargado de significados espirituales y teológicos, refleja la crueldad del pecado humano, cumple la profecía, simboliza el amargo sacrificio de Cristo, y marca la culminación de su obra redentora. Este pequeño detalle en la narrativa de la pasión nos ofrece una ventana a la amplitud y profundidad del amor y la obediencia de Cristo, y nos invita a adentrarnos más en el misterio de su sacrificio. Queridos hermanos y hermanas, reunidos hoy en este sagrado lugar, les comparto una reflexión profunda sobre uno de los momentos más desgarradores y significativos en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el episodio del vinagre durante su crucifixión. Este episodio ha sido objeto de múltiples interpretaciones teológicas y estudios modernos que buscan desentrañar su profundo significado. Empezaremos remitiéndonos al relato bíblico para tener una base sólida. En los 4 evangelios, encontramos referencias al momento en que a Jesús se le ofrece vinagre durante sus últimas horas en la cruz. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 28-30, leemos, «Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera, tengo sed». Había allí una vasija llena de vinagre, empaparon, pues, una esponja en el vinagre, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, «Consumado es».
inclinando la cabeza, entregó el espíritu. La mención del vinagre aquí parece incrementar la intensidad del sufrimiento de Cristo, pero los teólogos a lo largo de los siglos han visto más allá de la superficie. En el Evangelio de Marcos, 15:36, y Mateo, 27:2.48, encontramos versiones similares, pero con ligeras variaciones en la narrativa. Dice Mateo, y al instante, uno de ellos corrió y, tomando una esponja, la empapó en vinagre y, poniéndola en una caña, le dio a beber. El relato de Lucas, 23:36, también menciona que los soldados se burlaban ofreciéndole vinagre. Algunos padres de la Iglesia vieron en este gesto una acción de burla y crueldad, un acto que subraya la insensibilidad y el desprecio de los soldados romanos hacia la humanidad y divinidad de Jesús. San Agustín, por ejemplo, consideraba que el vinagre simbolizaba la amargura y el sufrimiento de Cristo, un reflejo de la corrupción y la decadencia del mundo que él vino a redimir. Sin embargo, hay otra capa de interpretación que los estudiosos atribuyen a la referencia al vinagre en la crucifixión, y esta se basa en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En el Salmo 69 2.21, el salmista dice, «Me dieron a comer hiel, y en mi sed me dieron a beber vinagre». Este salmo mesiánico se ve cumplido en la pasión de Cristo, revelando la profunda conexión entre las escrituras hebreas y la vida de Jesús. Este cumplimiento profético no solo valida la misión divina de Cristo, sino que también subraya cómo sus sufrimientos fueron previstos dentro del plan redentor de Dios. Los estudios modernos, utilizando herramientas exegéticas y contextuales, han explorado otras dimensiones del uso del vinagre en la crucifixión. Existen hipótesis sobre el uso de una mezcla de vino y mirra, también conocida como posca, una bebida común entre los soldados romanos y las clases bajas. Esta bebida no solo era barata, sino que también tenía propiedades levemente anestésicas, lo que plantea la posibilidad de que el ofrecimiento del vinagre tuviera una intención, tal vez rudimentaria, de aliviar el dolor de Jesús, aunque claramente no fue efectiva. Otra interpretación moderna explora los posibles simbolismos de esta acción en términos médicos y fisiológicos. Algunos estudiosos sugieren que la bebida ácida pudo haber tenido la intención de estimular la respiración de Jesús, sufriendo la asfixia en la cruz, para prolongar su agonía. Además, el hisopo, una planta mencionada en la Pascua judía, Éxodo 12:22, usada para rociar la sangre del Cordero Pascual, también aparece aquí, enclavando aún más la simbolización de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra perspectiva es vista desde el ángulo sacramental. El vinagre, en su acidez, tipifica la condición humana caída, diversa al vino que simboliza la alegría y la bendición divinas en numerosas ocasiones en las Escrituras. Al aceptar el vinagre, Jesús no solo acepta la plenitud del sufrimiento humano, sino que también lo transfigura, indicando que incluso en los momentos más amargos, hay una consumación y redención posible en la fe cristiana. Debemos mencionar también que la meditación sobre este episodio toma nuevas formas en los enfoques psicológicos y socioculturales contemporáneos. En ellas, se considera el vinagre como símbolo de la traición y el repudio de la humanidad hacia lo divino, así como una crítica hacia los sistemas opresivos y deshumanizantes que condenan al inocente y al justo. Esta multiplicidad de interpretaciones muestra la riqueza y la profundidad del texto bíblico, invitándonos a contemplar no solo el acontecimiento histórico en sí, sino también sus resonancias espirituales y humanas. Que cada uno de estos enfoques enriquezca nuestra fe, y nos acerque más al misterio de la crucificación y resurrección de nuestro Señor Jesús, en quien hallamos la plenitud de la gracia y la verdad. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy me gustaría compartir con vosotros una meditación profunda sobre la importancia del vinagre en la pasión de Cristo, un detalle que a menudo puede parecer menor pero que encierra un simbolismo y significado profundos. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, eligió encarnarse y vivir entre nosotros, experimentando todas nuestras miserias y dolores, para ofrecer su vida como sacrificio por nuestros pecados. En el relato de la pasión, encontramos varios elementos que destacan este amor supremo, y el sufrimiento que él soportó por nosotros. Uno de estos elementos es el vinagre que le ofrecieron cuando estaba en la cruz. En el Evangelio según San Juan, 19,29, leemos, había allí una vasija llena de vinagre, empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Este acto, en apariencia simple, es rico en significado. Durante su agonía en la cruz,
Jesús había expresado su sed diciendo, tengo sed, JN 19,28. Si consideramos este pedido en un contexto más amplio, vemos que no solo se refería a una sed física, sino también a la sed espiritual de la redención de la humanidad, el deseo de cumplir la voluntad de su Padre, y llevar a cabo la misión para la cual había sido enviado. Cuando pensamos en el vinagre, pensamos en algo amargo y ácido, un signo de sufrimiento y tortura. En la cultura judía de la época, el vinagre era una bebida común, particularmente entre los soldados romanos. En los textos bíblicos, el vinagre es mencionado en varias ocasiones en contextos de prueba y tribulación. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, el salmista clama, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sal 69,21. Esta profecía se cumplió en la pasión de Cristo, mostrándonos que todo lo que sucedió estaba en el plan divino. El vinagre, ofrecido a Jesús en la cruz, es un símbolo de la amargura del pecado que Él vino a redimir. Al beber de esa esponja, Jesús aceptó en su propia carne el sufrimiento causado por nuestros pecados, las amarguras de nuestras vidas y las tribulaciones que enfrentamos. De este acto se desprende un mensaje de profunda empatía y sacrificio por parte de nuestro Salvador. Además, en la medicina de la época, el vinagre se utilizaba por sus propiedades desinfectantes y para calmar el dolor. Desde esta perspectiva, la bebida que le ofrecieron a Jesús no fue simplemente un acto de crueldad, sino una indicación del deseo de calmar su sufrimiento, aunque de manera rudimentaria. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, hay un atisbo de compasión y humanidad. Esta escena es también una invitación para nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, crucificado y en la cúspide de su dolor, acepta el vinagre ofrecido por los humanos. Así, a través del simbolismo del vinagre, somos convocados a reflexionar sobre nuestra respuesta al sufrimiento ajeno, sobre cómo ofrecemos nuestra ayuda y nuestra compasión a quienes pasan por pruebas y tribulaciones. Queridos feligreses, al contemplar la importancia del vinagre en la pasión de Cristo, vemos un símbolo profundo de sufrimiento, sí, pero también de redención, compasión y sacrificio. No es simplemente un detalle menor en el relato de la crucifixión, sino una expresión tangible del amor de Cristo por todos nosotros. En cada momento de amargura y dolor en nuestras vidas, recordemos que Jesús ya bebió del cáliz de sufrimiento por nosotros, y que Él entiende nuestras penas y las redime con su amor infinito. Siguiendo el ejemplo de Jesús, aunque nuestra vida pueda tener momentos de vinagre, de amargura y sufrimiento, confiemos en que nuestro Salvador ya ha pasado por el amargo trago por nosotros. Que esto nos inspire a vivir con fe, esperanza y compasión, sabiendo que, en todo momento, estamos bajo el amoroso cuidado de Jesucristo, quien ganó para nosotros la vida eterna a través de su amargo sufrimiento y sacrificio en la cruz. Amén.